Bueno, Gracias. Listo, ya está grabándose. Ok, ahora en 5, 4, 3, listo. buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Los saludamos desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Este es nuestro segundo webinar de la Semana de la Tierra, evento organizado por el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales. Nuestro webinar de hoy aborda el tema del cambio climático y recursos naturales, analizado desde la perspectiva de los jóvenes investigadores. El día de hoy nos acompañan nuestros expositores, se los voy a presentar. No sé si están viendo mi pantalla, si les estoy compartiendo mi pantalla en este momento. No sé si tienen acceso a ella. Sí, entonces les dejo acá a nuestros expositores que empezamos por María Elena Salgado, que es coordinadora de la Red de Jóvenes por el Agua y también es asistente de investigación para biodiversidad en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales. Nuestra siguiente ponente es Muriel Ríos, asistente de investigación de seguridad alimentaria del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales y también voluntaria de la Red de Jóvenes por el Agua, y nos acompaña también Einar Lezama, quien es vicepresidente de la Red de Acción Sostenible y también es miembro de la Comisión Interinstitucional de la Gestión de Recursos Hídricos. Todos son jóvenes investigadores activos en diferentes acciones que tienen que ver por el cuidado del agua y el medio ambiente y nos van a dar sus experiencias y sus opiniones acerca del cambio climático. Empezamos nuestra primera pregunta de este webinar con qué está pasando en Centroamérica respecto al cambio climático y cómo hace esto a Centroamérica vulnerable. Cedo la palabra en este momento a María Elena y me voy a salir de mi pantalla. Creo que dejé de compartir y Sí, cedo ya. la palabra a María Elena. Exacto, ya vamos. Bueno, primeramente, ¿ven mi pantalla? Sí. Listo. Ok, bueno, primeramente, muchas gracias a todos por conectarse. Realmente esto ha sido un reto para todos, iniciar esta nueva modalidad virtual. También es un placer contar con estos nuevos espacios. Bueno, referente a la primera pregunta, antes de iniciar con esto, quiero retomar ciertos conceptos importantes respecto al cambio climático que por lo general tienden a confundirse. Por ejemplo, los fenómenos hidroclimáticos extremos que se refieren a ciclones e inundaciones. La variabilidad climática son los patrones de clima y están asociados generalmente a la niña y la niña. Y el cambio climático son estas variaciones pero en un periodo de tiempo más prolongado. ¿Cuál es el problema? Realmente las variaciones climáticas son algo natural, sin embargo, en los últimos años se ha visto acrecentado debido a los gases de efecto invernadero. Según la NASA, desde 1800 hasta 2019, la temperatura ha aumentado 0.8 grados Celsius. Podemos pensar de que es poco. Sin embargo, recordemos que esto es un promedio de todos estos años y realmente en los últimos años es donde se ha visto mayormente este aumento de temperatura. Un incremento anómalo en la temperatura, por más pequeño que sea, puede generar y romper varios equilibrios en el medio natural. Ahora vamos específicamente a la zona de Centroamérica. Según el índice de riesgo climático, de los 10 primeros lugares hay 3 puestos ocupados por países centroamericanos. Y si podemos ver en el mapa, a nivel de Latinoamérica, Centroamérica se encuentra pintado en rojo, es decir, de que es donde hay más riesgo climático. Tenemos en primer lugar a Honduras, en cuarto lugar a Nicaragua y en noveno lugar a Guatemala. Pero si nos ponemos a hablar de las consecuencias de este cambio climático en Centroamérica, nunca acabamos porque realmente engloba la parte ambiental y esto genera también
consecuencias en la parte social y económica. Es por esto que el desarrollo sostenible se basa en estos tres pilares. Yo me voy a especificar en la parte ambiental, pero sobre todo en la parte de agua, que es la problemática que considero yo que es mayor a nivel centroamericano. Sobre todo porque a nivel mundial, el 40% de las personas presentan escasez de agua y más del 50% de la población se abastece de agua subterránea. Hago hincapié en las aguas subterráneas, ya que el cambio climático se manifiesta en Centroamérica a través de los regímenes anómalos de lluvia. Hay zonas donde hay más escasez de precipitaciones y por ende la recarga hídrica se ve afectada. Esto hace de que el acceso a fuentes de agua segura se vea limitado. Sin embargo, a pesar de que la posición de Centroamérica es desventajosa respecto al cambio climático, también contamos con bastante biodiversidad. De hecho, tenemos 13 ecorregiones de agua dulce en el país, a nivel centroamericano. Sin embargo, tenemos esos pros y contras que conviene valorar. Y algo que se habla bastante del cambio climático en Centroamérica es el corredor seco. El corredor seco se extiende en la franja del Pacífico de Centroamérica y es una zona geográfica donde los efectos de la sequía se ven con mayor pronunciamiento. Gracias. Ahora cedemos la palabra a Einar Lezama, quien nos va a dar su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias Iris por la introducción y gracias a Malena. Bueno, en este caso yo les voy a hablar un poco con respecto al tema económico. Bueno, sabemos que Centroamérica es muy vulnerable desde el tema de las desigualdades, puesto que es un país que es predominantemente agrícola. Al estar bajo los efectos de un clima variado, o en este caso el cambio climático, su principal medio de producción se ve afectado. Según el índice de Gini, tenemos que el promedio entre las desigualdades que existen en Centroamérica es del 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cercano este valor esté al 1, existe más desigualdad dentro de los países centroamericanos. Esa desigualdad se traduce en dos casos, lo que es la pobreza, que hasta 2008 el 50,9% de la población a nivel centroamericano era de este estrato, y también lo que son indigencias, que quiere decir que de este 50%, en 2008 el 26,5% correspondía a lo que es la indigencia. En este sentido, estos grupos de pobreza corresponden a los más vulnerables en Centroamérica, como son las comunidades afrodescendientes o caribeñas, las comunidades indígenas y los que dependen principalmente del rubro de la agricultura. Aquí tenemos un estudio que realizó la CEPAL, en el cual se ve cuántas personas fueron afectadas los diferentes años a partir de 1970 hasta 2010 con respecto a los fenómenos hidrometeorológicos, en este caso inundaciones, teniendo que para 2010 hubieron hasta 700.000 personas afectadas por el caso de inundaciones. Esto incluye desde la parte rural y la parte urbana, principalmente en la zona del Caribe. También tenemos pues un registro de que los principales países con mayor afectación en este caso son Honduras y Nicaragua, que es donde principalmente dan la zona de huracanes y también de tormentas tropicales principalmente. Meramente ya desde el punto de vista de afectación de los sectores productivos, tenemos esta siguiente tabla que nos expresa cuánto han sido las pérdidas por estos fenómenos, ya sea de sequía o de inundaciones, a través de los diferentes años, de 1974 con el huracán Fifi hasta 2011 con la depresión tropical 12E. En este sentido, tenemos que el principal sector productivo es la agricultura, el afectado, como les mencionaba anteriormente, con un 71% del total de todos los afectados, seguido por la industria, el comercio y finalmente el turismo. Cabe mencionar que, como se mencionaba lo del corredor seco, en este sentido, tenemos lo que es el índice de aridez. Este es un escenario que plantea
la CEPAL, en el que aún sin cambio climático, con el nivel de desarrollo económico que tenemos actualmente, para el año 2100, la mayor parte de la cobertura forestal y de la parte vegetativa de la región se va a ver afectada por la sequía y por la aridez, afectando principalmente los tres rubros que son el maíz, el frijol y el arroz. En este caso, con el informe de la IPCC que nos habla de los 1,5 grados y los 2 grados, tenemos que para el maíz va a ser el menos afectado, porque en este caso se necesitan 2 grados para que éste pierda su nivel de producción. Sin embargo, el frijol está entre el 1 grado y los 2 grados, lo cual nos va a indicar que este va a ser el mayor afectado de los tres rubros, seguido por el arroz. Y finalmente tenemos lo que es la demanda energética. En este sentido, con el nivel de desarrollo que tenemos y el crecimiento de la población, a partir del año 2007 al 2100 va a existir una mayor demanda del recurso energético. Sin embargo, con el modelo de desarrollo que tenemos, en el cual ha existido la degradación de los recursos naturales, en los primeros 30 años va a haber un crecimiento en la matriz energética de parte de las energías renovables. Cuando estos recursos se vean agotados, va a existir la demanda en crecimiento, pero menos cantidad de recursos. En ese sentido, vendrá a suplantar lo que es el combustible fósil, generando mayor cantidad de emisiones y contribuyendo a lo que es el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra a Muriel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta bienvenida. A continuación les abordaré sobre los aspectos sociales que son de gran interés también, dado que es cómo realmente podemos evidenciar los efectos directos e indirectos del cambio climático en la población. Sabemos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, los primeros 5 abarcan lo que es el entorno de las personas, como podemos observar. Realmente esto permite de que tengamos cierto reconocimiento a los beneficios y derechos principales para poder tener una vida digna y saludable. Dentro del informe sobre desarrollo humano en 2019, que permite también tener un índice a través de los países, cómo está el estado a nivel individual como país, se puede ver una clasificación desde muy alto a bajo, y Centroamérica se encuentra entre alto, únicamente Costa Rica con un puesto número 61 y medio en los demás, teniendo a Nicaragua con el 126. Esto nos da prueba como cuando abordamos y nos damos el escenario de las caravanas de migrantes. El nivel de pobreza que existe en Centroamérica es muy alarmante, dado que, como podemos observar en el gráfico a mano izquierda, toda la región presenta pobreza extrema y en las áreas rurales se profundiza aún más. Entonces, los sistemas y las acciones quedan aún pendientes para poder aminorar los efectos. ¿Cuáles efectos? Directamente en lo que son la seguridad alimentaria y nutricional, dado que en estadísticas y muchos de los datos nos evidencian que muchas personas no tienen el acceso a una alimentación saludable. Por ejemplo, más de 3.5 millones de personas urgen de alimentos en el corredor seco, que como ya mencionaba, son condiciones muy limitadas para poder producir alimentos a largos periodos secos. Continuamos con lo que es la salud y bienestar. Lamentablemente, al tener limitados muchos de los recursos para poder acceder a un servicio sanitario adecuado y digno, muchas de las personas no tienen esta situación tan a la mano. Por ejemplo, en El Salvador, en 2017 hubo una presencia de 6.000 niños que nacieron con un peso por debajo de lo normal. Y continúa el estudio mencionando de que esto se debía a que las madres estaban en una situación de desnutrición crítica en la mayoría de los casos.
Respecto a la educación, sabemos de que la movilidad virtual ha sido una estrategia en este contexto de pandemia, pero que sabemos además que la educación no está tan accesible tampoco en zonas rurales. Por ejemplo, el caso de este joven que tiene que disponer de una situación mucho más limitada y siendo un desafío que también muchos demás pueden presentar a luego acceder a trabajo, y que se evidencia aún más esta brecha y la afectación en zonas rurales, zonas indígenas y en hogares de bajo ingreso. Todo esto porque también aparte del Estado ha tenido baja asignación de los presupuestos para este sector. Como pueden ver, no llegamos ni al 7% que recomiendan los especialistas. Y además, en equidad e igualdad de género, se evidencia que hay una gran diferencia. Por ejemplo, un 40% de las mujeres productoras del corredor seco no cuentan con tierras propias para sus labores de campo, y eso también afecta a la manera de la seguridad alimentaria porque las mujeres son parte fundamental en el cuidado de la familia. Y también en la parte laboral promedio anual durante 2018, podemos notar que existe la diferencia entre mujeres y hombres en toda la región y casualmente El Salvador y Nicaragua no reportaron cifras a la CEPAL en ese año. Muchas gracias. Muchas gracias, Muriel, y a todos ustedes por la intervención. La siguiente pregunta es, ¿cómo ven los jóvenes los retos que les impone el cambio climático a su desarrollo socioeconómico a nivel, pues, desde su perspectiva? Cedo la palabra a Muriel. Ok, espero puedan observar la pantalla. Realmente uno de los retos principales que tenemos como juventud es desarrollar la innovación y la organización que abarque un cambio inclusivo, participativo a todos los sectores, que involucremos realmente a quienes han estado apartados y que no se les ha dado la oportunidad de desarrollar iniciativas para poder abarcar las necesidades y de esa manera hacer también un trabajo y esfuerzo de alianza para generar una productividad sostenible y participativa y que atiendan todas las problemáticas de los sectores, tanto a nivel social como técnico, ambientales, y el cambio climático es prueba de eso, que involucra todos los sectores y que debe ser de nivel prioritario. Gracias. Cedo la palabra a mi compañero. Malena. Bueno, sin duda yo creo que esta generación tiene una mayor conciencia ambiental y están visibilizando sus demandas a través de la protesta social. Lo hemos visto en muchos países. De hecho, en 2019 hubo una protesta de los jóvenes exigiendo a las autoridades tomar acciones más contundentes. Y creo que también los jóvenes estamos claros de que los efectos se verán a largo plazo. Nos considero una generación más altruista en este sentido, más preocupada y responsable, y lo he notado estos últimos años, ya que he estado participando en diferentes plataformas de jóvenes, como lo es la Red de Jóvenes por el Agua y la reciente Red de Acción Sostenible, y como nuestras organizaciones hay muchas más en el país y a nivel centroamericano y latinoamericano. Pero quiero llamar también a la mesa estas dos realidades que vemos, el joven de la ciudad y el joven del campo. La Muriel anteriormente hablaba sobre las migraciones y hay datos muy interesantes respecto a esto.
Realmente los jóvenes del campo son los que sufren los embates del cambio climático de una manera más notable. Por ejemplo, acá en pantalla muestro una protesta de los jóvenes en la isla Marshall debido al aumento de los niveles del mar. También hemos hablado siempre, involucrando también la parte de género, que tanto mujeres y niños son los más afectados por los embates del cambio climático, y esto se relaciona también con el tema del agua. Por eso quise también presentarles esta imagen del 2016 de una niña en Bangladesh que trata de bombear agua limpia. Y según los datos de la CEPAL y la FAO, los jóvenes menores de 24 años son los que más, lo que representan un porcentaje importante en las migraciones al norte de Centroamérica. Y en 2015 hubo 244 migrantes, de los cuales un tercio son personas de entre los 15 y 34 años y son provenientes en su mayoría de zonas rurales. Vemos cómo estos jóvenes migran a la ciudad buscando mejores oportunidades, ya que a nivel ambiental sus tierras no son cultivables, se presenta la sequía, y eso también genera un sinnúmero de consecuencias tanto sociales, ya que hay mayor vulnerabilidad de estos jóvenes en la zona urbana, y también económicos, ya que aumenta la densidad poblacional en la ciudad. También quise presentar esta imagen de unos jóvenes cartógrafos de la contaminación atmosférica, esto es en Mongolia, para recordar que también muchos jóvenes estamos tratando de participar desde nuestros campos, desde nuestras carreras, para dar nuestro aporte a esta problemática mundial. Gracias. Einar, te cedemos la palabra. Bueno, continuando con los aportes de mis compañeras, bueno, uno de los retos principales también es el llegar a ser escuchado, el poner el tema de la juventud en las mesas de negociaciones climáticas, y es de lo que les vengo a hablar un poco en este caso. Existe una plataforma llamada Yongo, que es una constituyente de las Naciones Unidas, que se encarga de visibilizar en espacio a la juventud que hablan de estos temas. A partir del año 2005, en la COP11, se reunieron un grupo de jóvenes a protestar para exigir mayor participación y demanda por los grupos vulnerables, en este caso comunidades indígenas, afrodescendientes, africanos, para tener participación dentro de estos espacios de la COP. A partir de este año se instituye lo que es la primera Conferencia Mundial de la Juventud. En este espacio se reúnen anualmente grupos de jóvenes de diferentes países para presentar las problemáticas que existen con respecto al cambio climático dentro de sus países y regiones. Esto con el objetivo de llevarlo después a la mesa de negociaciones en las COP, para que los grandes gobiernos escuchen los aportes que ellos tienen que brindar y los tomen en cuenta al momento de tomar las decisiones respecto a esto. Actualmente existen diferentes COI a nivel locales. Estas COI se dan en los diferentes países a lo largo del año, en los diferentes meses, y su objetivo es recopilar la información de la juventud de cada país para reunirlo en el mes de noviembre o diciembre, cercano a la COP, para hacer un informe mundial con respecto al aporte de la juventud. Entonces, este tipo de espacios ayudan mucho a la incidencia pública y a la participación de los jóvenes. En este caso, en Nicaragua, el año pasado, en 2019, en el mes de noviembre, se realizó la primera conferencia local de la Juventud de Naciones Unidas para Cambio Climático, la cual tuvo lugar en la Universidad Centroamericana. Esta fue la primera que se realizó a nivel centroamericano y la primera junto a la de Costa Rica. Cabe recalcar que en estos espacios de participación juvenil, los centroamericanos y en general latinoamericanos no tienen mucha participación. Las principales delegaciones que participan en este tipo de eventos son las delegaciones de Europa, África y parte de Norteamérica. En este sentido, lo que se busca es promover este tipo de espacios para que más jóvenes
se vayan incluyendo y puedan alzar su voz desde espacios internacionales a través de estas plataformas y generar cambios a través de estos espacios. Como resultado tuvimos que en el año anterior participaron 176 jóvenes de diferentes zonas del país. Tuvimos participación de los jóvenes de la Reserva Biológica de Indio Maíz, de las comunidades de la Costa Caribe, las comunidades Rama Criol, y también jóvenes universitarios, técnicos y profesionales en diferentes campos, los cuales compartieron diferentes puntos de vista desde la temática del género, energías renovables, recursos naturales y biodiversidad. Cada una de estas informaciones fueron recopiladas en un informe de país que fue llevado a la COI 15 en Madrid. Cabe recalcar que la participación que tuvimos por parte de Nicaragua fue a cargo de una mujer, la cual se encargó de llevar este informe hasta Madrid y participó en la elaboración del informe mundial que fue presentado durante la COP. Existen muchos retos aún en este tema, pues a pesar de que tenemos este espacio como juventud, muchas veces no son escuchadas estas atenciones y se debe ahondar un poco más en este tipo de plataformas para poner en tema de agenda lo que es la juventud relacionada al cambio climático. Gracias. Gracias, Einar, por tu participación. De todas maneras, sí, te vuelvo a ceder la palabra para que nos contestes desde tu punto de vista cómo está afectada la biodiversidad centroamericana por el cambio climático. Bueno, en este caso tenemos que la biodiversidad es muy rica en el territorio centroamericano y en Latinoamérica en general. Sin embargo, como hablábamos anteriormente de los sistemas productivos, cómo se están llevando a cabo, cada vez existe, de acuerdo a la variación climática, menos productividad en estos sectores, lo que genera de que las personas migren a espacios donde son zonas vírgenes, donde se encuentran diferentes zonas de bosque o donde se encuentran diferentes tipos de especies de fauna, para establecer sistemas productivos, ya sea de ganadería extensiva o de agricultura. En este caso se ve afectada la biodiversidad porque se están invadiendo los diferentes espacios donde estos están, y según un estudio que realizó la CEPAL a nivel latinoamericano, en Centroamérica, en el corredor mesoamericano, los principales países que se verían afectados son Guatemala, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua, con especies como mamíferos, reptiles, aves y anfibios. En la parte del Atlántico tenemos que los arrecifes de coral se ven granmente afectados, principalmente en Centroamérica, en Honduras y parte de Nicaragua. También los que son las zonas de los manglares por las inundaciones y por los efectos hidrometeorológicos. Continuando, tenemos lo que es el cambio del uso del suelo. Como les mencionaba anteriormente, con el avance de la frontera agrícola y con todos los efectos que se han dado en el clima, se estima que sin el cambio climático, el 30% del bosque y el 80% de los pastizales, sábanas y arbustales van a desaparecer en los próximos 100 años, lo cual es un tema bastante preocupante porque esto es solamente un escenario donde no se contemplan las alteraciones del cambio climático. Si a esto le sumamos estas afectaciones, puede que este deterioro se dé en menor tiempo del que se prevé sin este escenario. También tenemos lo que es el índice de la biodiversidad en diferentes escenarios calculados por la IPCC y respaldados por la CEPAL. En este caso tenemos que para 2100, sin los efectos del cambio climático en Centroamérica, podemos tener hasta una pérdida del 14% de todas las especies que existen a nivel regional. Alcanzando los 1,5 grados, puede ser que tengamos una pérdida del 33% de toda la biodiversidad. Y finalmente, superando esos 2 grados de temperatura, podemos perder hasta el 58% de la biodiversidad dentro de todo el territorio. Gracias. Ok, muchas gracias por tu intervención. En este momento cedemos la palabra a Muriel. Posteriormente termina esta sesión María Elena y nos adentraríamos en la parte de preguntas y respuestas.
el espacio rural es todo. Entonces, desde ahí podemos notar que el consumo de las especies, tanto flora como fauna, va a variar, depende del contexto, las necesidades y las situaciones. Entre ellos podemos destacar que abarca todo un proceso. No es solamente ir a capturar cierta especie, sino que involucra desde lo que es deforestación, limitantes de pobreza, acceso limitado a medios de vida, también al uso de actividades que poco promueven la conservación y por ello se va dando esta pérdida. Un ejemplo claro de esto es todo lo que observamos en Managua, en muchos de los semáforos, también en Carretera Norte, en la zona de Madera, donde está un tráfico ilegal de especies que, a pesar de que exista la ley de protección de especies silvestres, se sigue dando esta crítica manipulación de las especies y explotación de las mismas y no se lleva un control. Además que el consumo, por ejemplo, del garrobo o iguanas, involucra incendios y eso también trae mayores consecuencias al medio ambiente, la contaminación atmosférica y la disponibilidad de un suelo productivo en próximo uso. Muchas gracias. María Elena, ¿sería tu intervención antes de entrar a las preguntas y respuestas? Bueno, la definición de biodiversidad hace referencia a la amplia gama de seres vivos en la Tierra, por lo tanto también habría que valorar cómo está interrelacionada la biodiversidad con el ser humano, sobre todo en el contexto actual de pandemia. Sin duda, las afectaciones a la biodiversidad favorecen a lo que es la transmisión de vectores y enfermedades como lo son el dengue, el asma, la tuberculosis, la fiebre amarilla y la enfermedad que estamos pasando en estos tiempos, que es el COVID-19. Por lo tanto, vemos que hay una estrecha relación y anteriormente también hablaba de este equilibrio, pero también las afectaciones a la biodiversidad se deben también a las causas del cambio climático. Uno de estos son los modelos extractivistas. Tenemos dos tipos de mentalidades. Está la mentalidad de ciertas personas que opinan que las áreas protegidas deben ser intocables y la mentalidad de otras personas que ven estas áreas naturales como una mina de extracción. Sin embargo, ambas ideas están erradas a mi parecer, ya que las áreas protegidas, bien conservadas a como deben ser, crean prosperidad y la biodiversidad también estimula nuevos negocios. Y las culturas tradicionales aumentan la seguridad alimentaria. En mi intervención quiero hacer ver de que realmente, además del cambio climático, el mal manejo de las áreas naturales está afectando aún más la biodiversidad. Debemos entender de que la biodiversidad es el corazón de nuestro planeta urbanizado y muchas de las soluciones a los problemas se encuentran específicamente en la biodiversidad. Quiero compartir una experiencia muy interesante de nuestro país vecino, Costa Rica, respecto al Guanacaste. En Costa Rica se encuentra el 4% de la biodiversidad y únicamente representa un 0.03% del territorio a nivel mundial, o sea, de que un territorio rico en biodiversidad. En Guanacaste se está desarrollando algo muy interesante. Tienen un nuevo enfoque de economía de reservas protegidas. Ellos miran la reserva con una visión de cultivo, es decir, cuidan estas áreas protegidas como si cuidaran un cultivo ya sea de café o de banano. Y ellos están implementando lo que es el desarrollo turístico sostenible. Estas experiencias las pueden hallar en YouTube. Realmente a mí me pareció muy interesante conocer cómo están manejando las reservas naturales, ya que debemos irnos quitando ese paradigma de que la sostenibilidad es cercar un área protegida. Realmente el ser humano necesita aprovechar los recursos de la naturaleza de una mejor manera. Muchas gracias, María Elena, por tu intervención. A partir de este momento quedamos en 15 minutos de preguntas y respuestas. Tengo algunas observaciones que
Roberto Álvarez hablaba de operacionalizar los espacios para que los informes, como en el caso del informe del LECOI, no solamente quede guardado en bibliotecas, sino que también pues, se puedan ver la aplicabilidad en el campo. Esta misma persona también hablaba de tomar en cuenta en las ODS y la Agenda del 2030 para presentar un análisis un poco más completo. Y en ese caso también cedo la palabra, quedan con micrófono abierto, creo, pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas directas a los panelistas. Bueno, contestando un poco a la pregunta de Roberto con respecto a lo del informe, tenemos una plataforma en Facebook que se llama LECOI Nicaragua, donde ahí hemos subido la información respecto a lo del evento. También tenemos un correo, lecoy19@email.com, donde las personas pueden escribir y nosotros mandar el informe. Hemos pensado en colgar el resultado final y parte de las aportaciones que se dieron en la COI mundial anteriormente, y es válida la iniciativa. También a través de esas plataformas en Instagram y en Facebook nosotros estaremos informando, porque anualmente la idea es de que fue la primera conferencia local que nosotros pues tuvimos la experiencia, pero la idea es seguirla realizando en los años posteriores, para que cada vez más jóvenes se vayan involucrando, vayan conociendo estos espacios y sepan cómo ellos pueden tener incidencia en las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, a través de las redes sociales es el principal mecanismo que estamos utilizando para divulgar este tipo de informaciones. Sin embargo, pues nos puede escribir a cada uno de estos medios para obtener mayor información al respecto, si lo desean. Apoyando la respuesta a la pregunta que se hacía énfasis a retomar los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente, tal vez ahorita esta experiencia no se fue muy específico por cada uno de los objetivos, pero sí tratamos de abarcar los 3 pilares: económico, social y ambiental del desarrollo sostenible, para tener una noción bastante general y completa de lo que va el contexto tanto de Centroamérica y cambio climático. Hay una pregunta muy interesante de Fátima Arce. Dice: esta información es muy útil para la preparación de planes de mitigación, estudio e impacto ambiental. ¿Existe un sitio en línea donde esté disponible? Bueno, ya que tocamos el tema de planes, quiero hacer una aclaración en este caso. Realmente, para que hayan planes para mitigar el cambio climático, son necesarias también políticas de Estado. Estas políticas de Estado nos definen los lineamientos generales del accionar que se debe tomar, y a nivel de país únicamente se ha hecho un decreto, que es el decreto 07-2019, que va a servir para establecer la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Es decir, de que todavía está en proyecto, pero realmente el país necesita una ley de cambio climático, y como dicen, la información es algo muy valioso, y creo que las entidades gubernamentales que están trabajando en este tema deben facilitar información. Hay informes que pueden obtener de la página de Marena. Sin embargo, creo que también hace falta la divulgación de esta información, y es responsabilidad de las plataformas como las de nosotros brindarle a las personas la manera correcta y la manera en la que pueden acceder a esta información. Miro el chat donde se están haciendo algunas preguntas y en algunos casos son como comentarios. En el caso de Roberto Álvarez hablaba de que antes de tener la emergencia del COVID-19 enfrentamos la emergencia del Zika. Luego José Ariel manda saludos a todos y dice que hay que resaltar que el corredor seco de Nicaragua es un sector vulnerable debido a la variabilidad climática, que es de vital importancia el desarrollo de proyectos para caracterizar e identificar los municipios
en riesgo de sequía dentro del corredor seco que contribuya a tomar decisiones. No sé si dan un breve comentario respecto a eso y luego les paso la siguiente pregunta que hizo la profesora Nelvi Hernández. ¿Puedo abordar un poco? ¡Mamá! Claro que el corredor seco nos llama mucho la atención, dado que una situación muy crítica, tanto de variabilidad climática, que va afectando día a día a las comunidades y municipios que se encuentran como tal. Es una de las amplias áreas de la región centroamericana que lamentablemente la sequía es una de las mayores limitantes que tienen, y el desarrollo de procesos de agricultura también se ven muy limitados. Aparte que la biodiversidad como tal, se conoce también lo que es el bosque seco, que tal vez no puede ser muy llamativo a turismo, pero sí se sabe de que cumple un rol. Y a partir de la sistematización y la investigación, como bien mencionan, es súper importante dejar evidencia de todas las experiencias que se van desarrollando, proyectos, porque no solamente es irle a dar algún aporte a esta situación, sino dejar la parte científica, técnica, empoderar a las comunidades a que sean más resilientes, a que pueden tomar acciones también que sean accesibles a su contexto. Aportando también respecto al corredor seco, quiero destacar un proyecto que estamos desarrollando desde la Red de Jóvenes por el Agua, en conjunto con UNICEF. Es un proyecto de empoderamiento juvenil. Creo que igual debemos aprovechar el potencial que tienen los jóvenes en las comunidades. Entonces, este proyecto es en uno de los municipios y departamentos que están dentro del corredor seco, Ciudad Darío, Matagalpa. Entonces, nosotros estamos buscando cómo diversificar los medios de vida de estos jóvenes y ayudarlos a que crezcan de manera económica, pero sobre todo que genere una conciencia ambiental. Entonces creo que también es muy importante esto, trabajar más con los jóvenes de estos sectores. Hay una pregunta en el chat que hacía la profesora Nelvia Hernández, que dice: ¿qué opinan los jóvenes alrededor de que la crisis climática que en este momento nos envuelve también tiene un componente ético y de valores? Bueno, en ese sentido podríamos aportar lo siguiente. Si bien es cierto, existen convenios internacionales, existen la COP, espacios como la Convención Marco, los países todavía no han logrado ponerse de acuerdo en ese sentido. Hay muchas discusiones entre realmente si el cambio climático, todavía se está debatiendo en esos espacios, si el cambio climático existe. Entonces, eso es un tema claramente de interés económico de ciertos países, por ejemplo, que tienen interés en el recurso petrolero en ese sentido. Países como Arabia Saudita o países como Estados Unidos incluso. Estos países que ven mucho como este rubro del petróleo siguen todavía negando de cierta manera los efectos del cambio climático. En la COP24, que si mal no recuerdo, creo que fue en Katowice, precisamente ese fue uno de los pegones que hubieron para seguir avanzando en el tema ya del establecimiento de los compromisos de reducción de emisiones de cada país. No se pudo firmar el acuerdo porque hubo una discusión de parte de estos países en el que Estados Unidos salió a discusión con temas de los científicos que ellos tenían. Eso se habló en un webinar hace poco, en el que ellos aseguraban y afirmaban que no habían suficiente evidencia para decir que el cambio climático está afectando al mundo. Entonces, en ese sentido, por eso es que los jóvenes sentimos la necesidad de no dejar únicamente a los gobiernos mundiales o a las personas que ocupan estos altos puestos con simplemente la decisión que ellos puedan tomar, sino exigir y hacer valer nuestra voz desde estos diferentes espacios para poder crear conciencia colectiva y que
sumadas la mayor cantidad de voces posibles, puedan hacer eco en estos espacios y ser escuchados. Porque antes de esa participación que hubo en la COP15, los jóvenes y estos grupos vulnerables ni siquiera eran invitados. Ahorita en la COP, que fue en Madrid, varios grupos de indígenas tuvieron que asaltarse este espacio protestando durante varios días para poder entrar y tener participación dentro de este espacio, siendo ellos los principales defensores de los territorios, protectores de la biodiversidad y quienes nos brindan los alimentos a cada uno de nosotros. Siendo ellos esto con gran importancia, no se les dio el espacio para poder dar su voz siendo tan importantes en este tema del cambio climático. Entonces, es como seguir en este esfuerzo por hacer que se nos escuche. Claro, generar mayores investigaciones para tener mayores evidencias que puedan ser contundentes sobre los efectos del cambio climático, y a partir de eso generar planes que ayuden a estos sectores vulnerables también, que muchas veces son olvidados y no tomados en cuenta. Tenía un comentario acá de Juan Ramón Bravo. El decreto 7/2019 establece la política de cambio climático en Nicaragua. En papel es muy bueno, en aplicación es otro tema. Fue un comentario como para reforzar. También tenía un comentario sobre Andrea, reforzando el hecho de que sería bueno que haya un documento, un informe que se pudiera guardar en biblioteca sobre las experiencias que tuvieron como el ECOI de llevar sus voces a Madrid. Y no sé si hay alguna pregunta del público extra, porque entraríamos entonces a hacer como una conclusión final y dejaría a los panelistas hablando en el orden siguiente. Einar, Muriel y María Elena. Bueno, si no hay más preguntas, lo primero pues, sería agradecer a todos los participantes por sus aportes y principalmente hablar un poco sobre lo que es los incentivos ambientales en el tema de lo que son los empleos verdes y también los estímulos socioeconómicos sostenibles, los cuales son muy importantes para la protección de la biodiversidad y el sistema productivo como tal. Asegurando también la agricultura sostenible desde el punto de vista de que se dé con un enfoque de protección del bosque para que las comunidades rurales puedan tener acceso a un desarrollo económico sin comprometer la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. También lo que son tomar medidas urgentes con respecto a evitar el calentamiento global, como son los compromisos mundiales que existen a través de estos espacios de negociaciones, pero también locales, como se mencionaba anteriormente, con respecto a las leyes, políticas, planes, desde cada uno de los sectores, trabajando conjuntamente el Estado con sociedad civil y empresa privada, porque al final la Agenda 2030, como bien lo dice la ONU, es no dejar a nadie atrás. Es un esfuerzo que tenemos que tener todos contra el cambio climático, para lograr nuestra subsistencia. Y finalmente lo que asegurar el futuro digno de cada una de las personas. En este sentido, pues, invito también a lo que es la participación y no dejar atrás a los grupos vulnerables como las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes, también las mujeres que son los principales afectados en este sentido. Bueno, como experiencia final que quería compartir, uno de los principales productores de maíz, arroz y frijol se da en la comunidad de Santa María de Pantasma, que es una comunidad indígena de las comunidades indígenas de Jinotega, las cuales están teniendo muchos problemas con los niveles de producción por efectos de sequía, y en ese sentido, pues desde ahí vienen a diferentes zonas del país los rubros de granos básicos con los cuales nosotros nos alimentamos. Y bueno, siempre lo que es cuidar la salud de la madre tierra, que le llaman, porque la salud de la madre tierra es la salud de todos. Muchas gracias.
me gustaría agregar que parte de que la juventud sea de los motivadores, de los que tengan iniciativa para continuar las acciones, como ya mencionaba anteriormente el profesor Juan, políticas, decretos, leyes, material y legislaciones pueden existir y decretar cualquier orden, pero la práctica es lo importante, y ahí es donde vemos cuán es la iniciativa de los gobiernos, de los estados, de poder hacer las acciones evidentes. Además que las demandas colectivas siempre llevan procesos y que son de suma importancia. Al final de cuentas, cada esfuerzo es válido mientras se esté dando la mano y el apoyo a los espacios de todos los sectores vulnerables, como mencionaba Einar también. Bueno, para concluir, realmente también me gustaría contestar la pregunta de José Raúl ahorita respecto al tema del desarrollo sostenible, si cuidar el recurso natural y a la vez beneficiar a la comunidad. Exactamente, este es el enfoque de desarrollo sostenible, y por eso en mi participación yo hice el hincapié de lo que se está haciendo en Guanacaste, en Costa Rica, y me llama la atención de que es un país vecino de Nicaragua, y por qué en Nicaragua todavía no estamos implementando este modelo de desarrollo sostenible, potencializar el turismo en un momento cuando haya pasado ya la crisis, ir en este camino de desarrollarnos económicamente, pero de una manera sostenible y también una forma social. Bueno, ayer se conmemoró el Día de la Tierra y en la página oficial de la ONU no se hablaba nada más que la pandemia y la relación con el cambio climático, con lo que estamos haciendo como seres humanos, y la ONU nos invitaba a repensar nuestro estilo de vida. Creo que esto es un recordatorio de que a pesar de que como sociedad estamos avanzando, algunos más que otros, esta pandemia nos afectó a todos y a los países de mejor posición económica les afectó de una manera increíble. Entonces creo que es válida el llamamiento de la ONU a tomar medidas urgentes. Sin embargo, quiero llamar a la discusión algo, un debate que veía en Facebook el día de ayer, sobre si realmente nos compete a los ciudadanos a través de a través de la manera individual frenar esta destrucción del medio ambiente y por ende el cambio climático. Si realmente lo que son necesarios es un cambio de política y acciones gubernamentales. Creo que realmente la mayor responsabilidad está en los tomadores de decisiones de cada país. Sin embargo, debe haber una sinergia entre el trabajo gubernamental y las acciones individuales que al final nos van a llevar a acciones colectivas. Y llamo a esto también a los jóvenes a seguirnos informando. Me gustó que este conversatorio fue bastante enriquecedor. Vi en los comentarios que estaban proponiendo intercambiar información y creo que de eso se trata, que los jóvenes compartamos lo que tenemos, que sigamos investigando y sobre todo que sigamos investigando. Hoy se conmemora también el Día del Libro y este es un recordatorio de que la mayor arma que tenemos es la información y tenemos múltiples plataformas en las cuales podemos acceder a esta información. Quiero agradecer a Aquahub porque nos brindaron el espacio. Esta es una plataforma juvenil donde pueden encontrar información sobre agua, información tanto a nivel de país como a nivel centroamericano. Por acá les pongo las redes sociales donde pueden encontrarlo. Y quiero llamar a esto a los jóvenes también, a seguir buscando plataformas que promuevan las temáticas ambientales y sobre todo el involucramiento de todos y todas, porque nos compete a todos, y sigamos haciendo que esta generación sea más altruista y en aras de una mejoría, tanto social, económica y ambiental. Bueno, damos entonces por cerrado el webinar de hoy. Les agradecemos muchísimo por su participación. Este fue un esfuerzo de organización del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la UCA. Le agradecemos mucho a Aquahub por el apoyo y la
prestarnos la plataforma, a ustedes por su tiempo y a los expositores por haberse preparado tan bonito, porque les quedó muy bonita la presentación, y los invitamos a acompañarnos en las próximas actividades que estaríamos compartiendo por nuestras redes acerca para celebrar el Día de la Tierra. Es un poco filosófico también esto. Estamos acostumbrados últimamente a conmemorar porque solamente tenemos malas noticias y porque muchas de las fechas importantes surgen desgraciadamente de eventos traumáticos. Sin embargo, yo pienso que la Tierra, nuestra Madre Tierra, se debería de celebrar porque todavía tenemos un planeta en el que podemos seguir viviendo y el que podemos hacer cada día un poco mejor. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Sería acá Gracias. los... Igual en el evento oficial de Facebook vamos a colocar información en las plataformas que hablamos el día de hoy. Así que los invito a que pasen por la página de la Red de Jóvenes por el Agua Nicaragua y busquen el evento del conversatorio. Muchas gracias a todos.